Buenas noches, queridos hermanos, al episodio número 9 de Jesús habla hoy. Somos los mismos, pero traemos un nuevo mensaje. Y cuéntenos un poco, Padre, hoy, cambiando la dinámica, presente usted el tema el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar en el podcast de hoy? Muy bien, muy buenas noches, hermanos. Les queremos un montón. Estamos tratando de continuar con la enseñanza, tratando de traer temas que puedan edificarles, que puedan ayudarles a crecer. Y el que vamos a hablar hoy es un tema muy especial, porque Jesús resumió la ley y los profetas en 2 mandamientos. El que cumple esos 2 mandamientos cumple con todo. Pero siempre se habla más del primero. Hoy queremos hablar del segundo, que es cómo amar al prójimo. Ese es algo que a nosotros nos cuesta mucho como cristianos, como personas, porque es fácil amar al que conozco, es fácil amar a mis amigos, es fácil amar a mi familia. Lo que no es fácil es amar a la persona que me mira mal, a la persona que siempre me hace la vida imposible, o a personas que ni siquiera conozco, por dioseros, mendigos, personas que me quieren limpiar el parabrisas en el carro, en la esquina, y que casi que me obligan a querer que le acepte la limpieza. Eso a veces es muy difícil, tener una buena sonrisa y entender que esas personas están pasando por necesidades y que yo, como un ser que tengo que reflejar el amor de Cristo, necesito realmente mostrar que Cristo les ama, que ellos están ahí aguantando sol, están teniendo un día muchas veces hasta difícil, y nosotros a veces no somos muy tolerantes, y yo soy uno de esos. Lo digo con pena porque así es, y siendo honesto, así es. ¿Qué opinas tú? Lo que yo opino acerca de cómo amar al prójimo es que es la evidencia visible y la práctica de nuestro amor por Dios. Como usted dice, hablaba de la complejidad de hacerlo con personas que no forman parte de nuestro círculo social íntimo, sino con el círculo social externo. Pero mostrémosles dónde está el segundo mandamiento. Tal vez las personas que nos están viendo hoy, no han leído todavía acerca de los mandatos de que Dios nos da, y mostremos en dónde está el tema del segundo mandamiento para que ellos puedan saber que está en la Biblia. Claro que sí. Mateo 22, 39 al 40 dice: hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, las exigencias y los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Entonces ahí podemos ver cómo parte esta idea, este tema de la Biblia, como todos los temas que hemos hablado, y este tema sigue como continuidad del tema anterior, que fue cómo amarnos a nosotros mismos para poder amar al otro. Y eso me lleva al primer punto. El primer punto es recibirlo de Dios primero. Cuéntenos un poquito acerca de este primer punto. ¿Por qué le pusimos así? Muy bien, porque vemos que nosotros no podemos amar a nadie si no fuera porque Dios nos amó primero. Y es ahí donde nace el amor. El amor es algo intencional. No es un sentimiento como tal lo conocemos en lo cotidiano. Siempre andamos pensando solamente en lo que sentimos. Y ojo, no quiero decir que no es un sentimiento. Sí es un sentimiento, pero es un sentimiento que puede ser intencional. Yo puedo decidir amar. Y les pongo un ejemplo. Cuando yo supe que este muchacho venía al mundo, yo decidí amarlo sin conocerlo. Solamente desde que supe que estaba en la barriga de mi esposa, yo ya lo quise amar. No había una relación, no lo conocía, no sabía cómo iba a ser, pero ya fue una decisión de parte mía como padre, pues de comenzarlo a amar. Y así como sucede también dentro del matrimonio, no siempre los sentimientos afloran de manera espontánea. Muchas veces se genera el amor básicamente con el compromiso y el día a día de vivir diferente. Entonces uno decide amar a las personas. Y eso es lo que queremos mostrar ahora, qué tipo de amor tenemos. Claro, y hablando un poquito, pero podemos tener un ejemplo claro con el tema de Dios con nosotros a través de su amor. Dios decidió amarnos y Él decide amarnos a diario, desde el inicio, antes de que fuimos creados, hoy nos sigue amando y nos seguirá amando.
pero no nos ama por lo bien que somos o por las buenas acciones que cometemos. Sabemos que somos pecadores. Por lo tanto, si el amor solo fuera emocional, ya Dios nos hubiera dejado de amar hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ganándonos la lotería, digámoslo de alguna forma, para que Él nos deje de amar. Pero como Dios decidió amarnos, sin importar lo que nosotros hagamos, no podemos salir de su amor, porque es una decisión de Él. Por lo tanto, si nosotros decidimos amar al prójimo, no importa lo que el otro haga por mí, no se va a poder salir de mi decisión. ¿Y por qué puedo amarlo? Porque el verdadero amor ha llegado a mi vida. Creo que podemos imaginarnos cuando dejamos la llave llena y de repente ponemos un vaso y el vaso comienza a rebosar. Bueno, con Dios es así. Llegamos, Dios vacía nuestro vaso y se comienza a llenar a base de su amor. Pero llega un punto porque el amor de Dios es tan grande que comienza a rebosar. Y cuando rebosa es que tú tienes para compartir con el otro. Te sientes tan amado que tú puedes amar al otro. Y puedes tomar decisiones de amar porque tú sabes cómo Dios te ama a ti y qué cosas haces tú. Cuando tú piensas, creo que el primer paso se trata un poco de esto también, es que cuando tú piensas que el amor de Dios hacia ti es muy similar al amor que tú debes sentir por tus enemigos, porque cuando le dices a Dios, no, pero es que Él me mintió, no, pero Él me hizo esto, tú ponte en los zapatos de Dios y ve cómo tú le haces eso a Dios, pero Dios sí te perdona, pero Dios sí te ama. Y como tú has recibido de ese amor, has recibido de ese perdón, por lo mismo también tienes que darlo. Aquí hay algo que tenemos aquí en una nota que me gustaría compartirlo porque es muy crucial entenderlo en este punto. Dice, no podemos dar de lo que no tenemos. Eso me parece algo básico. Si yo no tengo amor, ¿cómo puedo dar amor? Entonces, el verdadero amor al prójimo fluye de un corazón transformado y fluye por el amor incondicional que Cristo tuvo en mí. Entonces, esa es la única forma de lo que yo puedo brindar. Si yo puedo brindar amor es porque Cristo me ha amado. De hecho, perdone que lo interrumpa, aquí justo dice más abajo, dice, amar es una respuesta a su gracia, no una iniciativa humana. O sea, por sí solo nosotros no vamos a amar a las personas que nos odian. Eso nace a través del regalo inmerecido que, como usted cuenta, que es Jesús, y eso provoca en nosotros el poder amar al otro, que es lo que estábamos un poquito comentando acerca del punto número 1. Pero cuéntenos dónde se encuentra el que nosotros amamos al otro o nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Eso está en 1 de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Amén. Por lo tanto, Él es la acción que genera en nosotros una reacción, digámoslo así. Su amor en nosotros genera una reacción. Y si no estamos teniendo esa reacción, pues entonces tenemos que hacer autocrítica y ir a la cruz. De hecho, la definición de amor es una acción, no solo un sentimiento. Ahí está la definición del amor. Exactamente, y entramos al segundo punto. Cuéntenos un poquito acerca del segundo punto. Aquí hablamos de qué tipo de amor es que debemos sentir por el otro. Quiero que entendamos que el amor siempre ha existido y todo el mundo lo conoce. Para poder entender un poquito de lo que estamos tratando de hablar en este video, es de un amor especial que solo lo podemos tener a través de Cristo, y este se llama el amor ágape. Ese es el amor sacrificial, el que le permitió a Él morir por nosotros en la cruz. Y el que te podría permitir a ti morir por alguien, no en la cruz, pero morir por cualquier persona, porque lo pones primero, porque lo estás haciendo por amor, en una intención, comparándote con lo que el Señor Jesucristo hizo por ti. Eso no se tiene, ese tipo de amor. Por eso es que decir que yo puedo amar a la persona que está pidiendo caridad en la esquina y que tal vez huele feo y que no está bien vestido, va a sonar muy difícil de decir yo lo amo. No, pero si yo tengo este amor ágape, que fue porque mi relación con Dios está muy conectada, me va a permitir tener esa compasión, ese amor por servirle, por ayudarle, por suplir alguna necesidad de esas personas que a veces no están. Y no nos tenemos que ir a extremos tan grandes. También una persona en nuestro trabajo que nos hace a veces la vida de cuadrito, y en vez de desearles el mal,
podamos solamente orar para que esa persona le vaya bien, sea bendecida, que Dios no le tome en cuenta esa agresión que está teniendo con nosotros, aunque no sea física, puede ser verbal o una mala intención. Esa a veces nos amarga el día, pero si nosotros podemos, simplemente porque en nuestro corazón existe el amor, no amargarnos por lo que nos hace, sino más bien orar y bendecir, eso hace la diferencia. Y ya estamos teniendo ese tipo de amor especial. Pasa también cuando estamos en el tráfico y nos cierran y muchas veces hasta nos insultan sin haber hecho nada. El no reaccionar de una mala manera, sino que entender que tal vez esa persona está pasando por un mal momento o teniendo un mal día. Y nosotros simplemente podamos decir de corazón, no solamente de la boca hacia afuera, de corazón, Dios bendícelo, tal vez está estresado, está teniendo un mal día, eso nos lleva a tener este amor del que estamos hablando. Y aquí dice que este amor requiere buscar activamente el bienestar del otro, incluso cuando no lo merezca o cuando nos cueste un sacrificio personal. Cuando nosotros, la siguiente vez que nosotros digamos que amamos a alguien, que amamos al señor que limpia vidrios o que amamos al señor de la tienda o cualquier persona, tenemos que hacernos la pregunta, ¿estoy dispuesto a despojarme de algo mío, de alguna necesidad, de algo que no tenga necesidad para poder darle a él y cubrir su necesidad, aunque en mí eso se vuelva una necesidad? Por ejemplo, digamos que tienes lo justo del mes, ¿no? Que tienes todo contado para el mes. De repente escuchas que una persona de la calle entra a un restaurante y él dice, no, mi hija le detectaron esto y hasta hoy tiene para poder comprar la vacuna o lo que sea y sale a tal precio, ¿no? Entonces tú sabes que es lo justo que tú has cobrado. Entonces ahí va la pregunta. ¿Tú estarías dispuesto a despojarte de lo que tú tienes, sabiendo que eso se va a volver una necesidad en ti, para poder ayudar a cubrir la necesidad del otro? Si tu respuesta es sí, entonces estamos viviendo este amor ágape. Pero diariamente nosotros tenemos que permanecer en Cristo para que este amor florezca, porque esa decisión no siempre van a ser un sí. Hay un momento, un lugar exacto, porque Dios lo hace mientras nosotros estamos permaneciendo en Él. Nosotros podemos despojarnos de todo siempre y cuando permanezcamos en Él, porque Él está diciendo, confía en mí. Pero si nosotros no permanecemos en Él, entonces es imposible tener este amor, porque el ser humano siempre va a pensar primero, yo entiendo que tú tengas esa necesidad y me da pena que tengas que pasar por esto, pero yo tengo que pagar mi casa, yo tengo que pagar el internet, tengo que pagar el colegio de mis hijos, no puedo. Entonces ahí creo que llega la verdadera pregunta de saber si estamos amando con este amor ágape. Es exactamente lo que dijo. Mira, y esto lo vamos a respaldar en 1 de Juan 3:18. Y ponga atención cómo dice el Señor. Queridos hijos, no limitemos nuestro amor a solo hablar. Demostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Ahí es donde nosotros podemos decir realmente si yo amo a Dios o no. Porque si tú amas a Dios, tienes que amar lo que Él ama. Y Él ama a la gente. Y entre esa gente, a todos los necesitados, a todos los pordioseros, a esos que te hacen la vida imposible. Todos ellos son parte de las personas que Dios ama. Entonces, es todo un reto. Vivir este amor es todo un reto. Pero lo bueno es que, como todo con el Señor, va de menos a más. Y a medida nosotros vamos trabajando en ello y nos vamos dando cuenta cuando nos solicitan un favor, una ayuda, y a veces teniendo no lo hacemos, tenemos que tener una alerta de decir, bueno, ¿por qué no lo hice? Porque no se trata de que todo lo que te digan lo tienes que hacer, pero tú vas a sentir en momentos especiales como un impulso especial, y es de una manera de que Dios te está hablando de decir, hazlo. Y muchas veces, como Él dijo, o sea, poniéndole el tema del ejemplo del dinero, que si lo tienes justo, medidito, muchas veces nos va a pasar eso. O muchas veces tendrás que sacrificar el dinero de tu almuerzo, el dinero de tu gasolina, para ayudar a alguien específico en ese momento. Pero cuando tú lo haces de corazón, muchas veces, bueno, normalmente pasa, es que Dios te bendice.
y llega de alguna manera algo para suplir la necesidad que tú tenías, y tampoco pasa necesidad gracias a que actuaste de buena manera. No pensando en que eso iba a suceder, sino que pensaste realmente en la necesidad de esa persona. Y es así como vamos a ir poco a poco, de menos a más, creciendo en el amor ágape. Ahora yo creo que algo que sí debemos tocar es que cuando nosotros hay momentos que vamos leyendo la palabra y vamos queriendo tratar, estamos tratando de vivir este amor, pero nosotros no podemos vivir el amor ágape con los de afuera si no podemos amarnos con los que estamos adentro. O sea, ahorita en el concepto y la definición de amor que estamos dando es hablando de la gente que no conocemos, pero a veces nos cuesta amar a los que conocemos. Nos cuesta respetarlos, nos cuesta hablar de la forma correcta, nos cuesta entenderlos, nos cuesta orar por ellos. A veces queremos ser luz fuera y no somos luz dentro de la comunidad en la que estamos. Entonces, si Dios dice que es muy fácil amar a las personas que te aman, entonces se supone que esa es la primera área que debería ser cumplida, pero hay veces que ni siquiera esa área está bien. Por lo tanto, si no cambiamos esa área que se supone que lo que Jesús decía que era lo más fácil, amar a los que te aman, ¿cómo pretendes ser luz afuera amando a los que no te aman? Entonces creo que es muy importante. Nosotros tener en claro que este amor ágape comienza desde nuestra familia, nuestros amigos, y después se va abriendo la carta hasta poder ir llegando afuera. Con lo que él dice, yo quisiera dar un pequeño testimonio de algo que a mí me ha pasado recientemente. Es que en determinado momento yo siempre estoy intentando llevar el mensaje, compartirlo con personas, ir a comunidades a servir. Todo eso está muy bien. Pero en determinado momento mi esposa me dijo, tú eres luz de afuera y oscuridad de dentro. Y eso me marcó. Porque es verdad, ¿cómo yo puedo intentar? Justo lo que él decía. Si yo no puedo amar a mi familia, ¿cómo puedo amar a los demás? Entonces el testimonio tiene que estar de adentro. No digo que es fácil, muchas veces estamos cargados con problemas, etcétera, etcétera. Pero el tema es que así como lo podemos hacer de poco a más afuera, también lo podemos hacer de poco a más dentro. Desde ese día acá, no digo que mi relación familiar ha cambiado al 100, pero sí ha mejorado muchísimo y todos hemos puesto de parte porque lo hablamos como familia. Y sí, me pusieron en la silla del acusado y me dijeron qué es lo que yo estaba haciendo mal. Y yo tuve la valentía de aceptarlo. Porque es muy fácil enojarse y decir, ustedes me juzgan, ustedes no me entienden. Y uno se enoja y ya, y ahí quedó. Pero más bien, aunque sí se siente feo, aunque sí me enojé de momento al principio, pero también Dios como que me aguantó un poquito como para que escuche, porque si tú no sabes cómo los demás se sienten, entonces ¿cómo tú vas a cambiar? Entonces es muy bueno que podamos hacer esto, no solamente con nuestra familia, sino con toda persona con la que no tengamos una buena relación. Escuchemos su parte y aunque nos raspe, nos arde, nos duela, estemos dispuestos a escucharla y en primer punto. Y segundo punto, vamos a hacer algo que remedie y que cambie eso. Así es. Y entramos al tercer punto. La medida del amor es como a ti mismo. Bueno, quisiera poder, digamos, iniciar un poquito hablando del tema, presentándolo un poquito. ¿Qué le parece? ¿Me permite? Sí, claro. Porque me parece muy interesante y creo que es algo que justo nos recuerda al tema anterior, que era algo muy importante, el cómo a ti mismo. Una vez nosotros sabemos que para amarnos a nosotros tenemos que permanecer en Cristo porque eso es el amor verdadero, ahí nos vamos a sentir llenos, completos, llenos de ese propósito. Uno siente ganas de salir. O sea, cuando tú te amas a ti mismo, tú sientes ganas de ir y compartir con los demás de lo que te está haciendo feliz a ti. No sé, es como instantáneo de que tú te sientes lleno y estás listo para compartir con el otro. Pero también sucede que te sientes vacío y ese día no quieres ver a nadie. Que no se te pase nadie enfrente porque va realmente a formar un caos. Y creo que todo depende de que diariamente nos amemos a nosotros mismos. Pero
el amarnos a nosotros mismos no quiere decir en tema vanidad, ni en tema de vestimenta, no, estamos hablando de ir a la cruz, de ir a donde el Padre y decirle, Señor, estoy aquí hoy otra vez. Examina mi corazón, si hay algo que no te gusta, quítalo de mí, porque lo que no te gusta a ti no me gusta a mí. Vengo a leer tu palabra, vengo a llenarme de tu palabra, porque cuando estamos haciendo esos hábitos que causan en nosotros transformación, sanación, estamos amándonos a nosotros, y entonces creo que ahí se llena el vaso de como a ti mismo, y tú puedes salir a la calle y no importa lo que suceda, tú estás calmado y dices, no importa, puede ser que esté pasando por algo, incluso puedo orar por él aunque no lo conozca, puedo orar por él y estamos bien, pero todo depende de cómo esa vara de como a ti mismo esté llena. ¿Usted qué opina acerca de eso? Sí, totalmente de acuerdo. Es tal cual. Ahí creo que no hay mucho que acotar, más que para poder amarlo como a mí mismo, yo tengo que realmente tener el estándar de Jesucristo, porque Jesucristo lo pone muy alta esta vara. Porque normalmente cuando decimos amarlo como a ti mismo, pero si tú no te cuidas, si tú no eres una persona que se preocupa de ti mismo, entonces no vas a poder amar a nadie. A medida que tú te preocupas de mejorar esas áreas donde tú como persona estás teniendo problemas, vas cogiendo amor propio, vas fortaleciéndote, pero como en la medida que Jesús lo enseña, y eso nos va a permitir a nosotros poder compartir de ese mismo amor con otros. Esto lo vemos respaldado en Mateo 7:12, donde dice, así que en todo, hagan a los demás todo lo que quieran que ellos le hagan a ustedes. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Por lo tanto, si a nosotros no nos gusta que nos mientan, no mintamos. Si no nos gusta que nos critiquen critiquen, estamos hablando del tema chisme. No nos gusta que hablen de nuestra vida cuando no saben las cosas, pues bueno, no lo hagamos nosotros tampoco. Si nos gusta sentirnos amados, nosotros también amemos. Si nos gusta sentirnos comprendidos, nosotros también comprendamos. Creo que es como la que Jesús decía, midan con la vara que les gustaría ser medido. Eso justamente iba a decir, un adagio popular. Con la vara que mides, serás medido. Y siempre mi mamá me decía, cuando chico, y una pulgadita más. Y esa es la que duele. Entonces sí, nosotros tenemos que, bueno, si queremos que nos amen, demos amor. Si queremos respeto, respetemos. Es simple lógica. Ahí sí no hay más que 2 más 2 son 4. Si yo trato bien a una persona, esa persona me va a tratar bien a mí. Si yo le respeto, me va a respetar. Normalmente eso pasa. Y aunque no sea, ahí entra la parte del punto número 4. Y aunque no lo sea, porque dice, el alcance del amor, el prójimo incluye al enemigo. Y ahí está el, aunque no lo sea. Porque hay personas que nosotros podemos tratarlas muy bien. Darles el trato que nosotros queremos ser tratados, pero esas personas no nos responden de la misma manera. Y aquí entramos al punto donde Jesús abre mucho más. No se queda solo en las personas que no conoces, sino en las personas que te quieren hacer daño, y me hacen acordar al apóstol Pablo. Cuando Pablo estaba en la cárcel, me acuerdo ahora que estaba leyendo 2 Timoteo, termina la carta diciendo acerca de un tal Alejandro que le había hecho mucho mal en la vida. Entonces me da mucha curiosidad ver que Pablo nunca habló con odio de esas personas, aunque lo hacían miserable, aunque lo estaban en la cárcel. Él siempre decía, Dios es el que se va a encargar de juzgarlos. Y eso me parecía muy interesante. Y cuánto más cuesta hacerlo nosotros mismos, es decir, a personas que nos acusan, nosotros poder responder de esa forma. Creo que nosotros más nos parecemos a David en sus tiempos melancólicos con Salmos, cuando se estaba muy triste, decía, Señor, quítame de mis enemigos, acábalos. Entonces, creo que nosotros actuamos más como David en ese tema, en esos momentos emocionales, que en vez como Pablo, como Pedro, como los mismos discípulos que fueron de compartir de ese amor, y que muchos, a causa de compartir de ese amor, encontraron la muerte detrás de todos ellos. Y de manera realmente muy fea, pues Pablo fue decapitado. Y tenemos otras muertes también terribles, como las de Pedro, que fue crucificado al revés. Entonces,
Aquí entra la vara donde Jesús dice, bueno, la prueba del verdadero amor es hacerlo con quien no quiere ser amado. Amén. Bueno, esto lo podemos ver en Lucas 6:35. Amen a sus enemigos y hagan el bien. Presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se comportarán verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso hasta con los que son ingratos y perversos. Amén. Y eso nos lleva a un punto muy importante. Preséntelo usted. La manifestación del amor es la edificación de la unidad de nuestra iglesia. Dentro de la comunidad de fe, en nuestra iglesia, el amor se manifiesta como un compromiso de construir y fortalecer a los hermanos. Esto significa animar, corregir con dulzura y evitar cualquier cosa que se pueda hacer un pie de tropiezo. Y es aquí donde nosotros debemos empezar a entender que ya no se trata de quién soy, ni que cómo vivo yo, o qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me gusta. Es muy duro, y créanme cuando les digo que es muy duro, porque a pesar del tiempo que uno a veces ya tiene caminando con el Señor, uno sigue teniendo ese ego vivo. Y tenemos que llevarlo a la cruz cada día. Porque si no, Él revive. Condenado no se quiere ir. Y el hecho de que tú puedas decir, dejar de ser tú, o dejar de hacer cosas que a ti te apasionen, o que tú quieras, para no incomodar a otro, para que esa persona no se vea en tentación, eso habla bien de que tú amas a Dios. Y eso es lo que queremos demostrar. O sea, que tú puedas dejar de hacer cosas que aunque no son pecado, que no tienen nada que ver con el pecado, pero si tú, al tú hacerlas, puedes hacer que otra persona crea que eso está mal y por eso él va a flaquear y va a pecar, entonces tú mejor no lo haces. Claro, sí, lo decía Pablo. Pablo hablaba de los creyentes débiles y los creyentes fuertes. Todos nosotros somos débiles en algún área, en el área en donde más nos sentimos atacados, pero Pablo decía, lo hacía con el tema de los judíos y los gentiles con el tema de la carne. Porque los judíos decían, no, si es pecado comer la carne, y los gentiles pues estaban acostumbrados a eso. Y Pablo lo único que decía era, si ustedes se encuentran con personas que les afecta el comer carne, no lo hagan enfrente de ellos. Evítenlo hacer para que no sean de piedra de tropiezo para ellos en su caminar con Dios. Y si ustedes se encuentran con personas que no es de piedra de tropiezo para ellos, pues háganlo. En eso debe ser nuestra vara. Como decía, o sea, el amor se trata de sacrificar cosas que a nosotros nos gustan por poder amar a la otra persona. Se trata de decir, bueno, aunque no es pecado, yo voy a dejar de hacerlo porque sé que a esa persona le puede afectar, y eso es realmente lo difícil de poder amar al otro, porque tú dices, no, pero lo que estoy haciendo no está mal. Pero aunque no esté mal, al otro le está haciendo de piedra de tropiezo, y está en ti dejar de hacerlo frente a él, no por ocultarlo, porque eso es otra, o sea, no dejas de hacer cosas por ocultarlo para que no te vean o no te descubran, no. Tú lo haces dejas de hacer estas cosas frente a personas que les pueda afectar para que ellos no caigan. Es simplemente por aliviarles la carga. Para terminar, quisiera decir algo. Lo único que sí me gustaría decirles es que Dios les bendiga mucho y que puedan seguir profundizando en la palabra, que no dejen de leerla, que no dejen de meditarla, porque esa es la única forma que nos acercamos a nuestro Creador. Y a medida nosotros profundizamos en Él y en su palabra, nuestra fe crece. Al crecer nuestra fe, nosotros crecemos como cristianos. Y eso nos va a llevar al discernimiento. Y vamos a poder entender todo lo que se habla acerca de la Biblia, porque el Espíritu Santo es quien nos revela. Entonces, yo los animo, hermanos, a que podamos seguir viendo de estos programas o cualquier otro que hablen de la palabra de Dios, donde sea hablada con amor y con el afán de edificar. ¿Tú quieres cerrarlo? Sí, quisiera decir, bueno, amemos de la forma en la que Dios ya nos amó,
y tratemos de agradarlo a Él cada día en nuestra vida. Recordemos que el amor no nace de nosotros, sino forma parte del fruto del Espíritu de Dios, y el fruto del Espíritu de Dios solo se logra si nosotros permanecemos en la vid, que es Cristo. Este fue el episodio número 9 de Jesús Habla Hoy. Nos vemos la siguiente semana en otro episodio. Adiós.